Saludos y bienvenida al módulo de bienestar financiero empresarial de Master Business Spa. Este módulo es sumamente importante porque tomar control del bienestar financiero de tu negocio va a ser un pilar importante para el éxito de tu visión como esteticista y de tu visión como empresaria exitosa a largo plazo. Así que hoy te voy a compartir muchísimos insumos, muchísimas herramientas y tácticas para que realmente conozcas el ABC de unas finanzas saludables para con tu estética, para con tu negocio y también cómo puedes solidificar esa visión de futuro para que realmente tengas éxito y tengas un futuro financieramente sostenible. Así que damos comienzo a lo que es bienestar financiero empresarial y quiero que conozcas un poquito sobre mí antes de continuar. Así que conóceme. Mi nombre es Mirna Vázquez. Yo soy coach y consejera certificada en finanzas personales y por eso estamos aquí hoy. Pero no necesariamente mi perfil profesional se queda solamente en finanzas. ¿Por qué? Porque tengo una preparación en el área de ingeniería industrial y también tengo una maestría en gerencia de operaciones. Fue en el 2015 cuando deseé ser empresaria y más en esta etapa educativa que es tan importante en estos temas de finanzas, es que entonces fundo FitWallet LLC como plataforma de bienestar financiero. Y desde el 2015 hemos impactado a sobre 2.500 puertorriqueños dentro y fuera de la isla y tenemos una comunidad social de más de 5.000 seguidores. Así que más allá de que esta preparación continúa y me siento sumamente orgullosa de estar aquí apoyándote en tu proceso, te exhorto a que nos sigas a través de las redes sociales para continuar aprendiendo juntas de cara a un bienestar financiero sostenible a largo plazo. Así que, ¿cómo podemos comenzar a trabajar una visión empresarial con unas finanzas sólidas? Vamos entonces inicialmente a conocer cuáles son las características de lo que es un Master Business Spa, cuáles son esas cualidades que debes poseer para realmente tener una visión y un camino que sea lo más sólido posible. En pantalla estás viendo diferentes cualidades que quizás ya las posees o en el caso en que entiendas que es un área de oportunidad, te abro el espacio para que evalúes y hagas esa introspección y te vayas desarrollando aún mejor en esas cualidades que tú entiendes que van a ser sumamente valiosas e importantes en tu desarrollo como Buster Business Spa. Así que tenemos que ser visionarios, tenemos que ser enfocados y planificadores por excelencia. Y cuando hablamos de planificación, estamos hablando de aterrizar en tiempo y espacio lo que son tus metas, lo que son tus valores. ¿Qué son esas cosas que tú deseas alcanzar y poderle poner en tiempo y espacio tu plan de desarrollo? Es importante que comencemos pensando en pequeño, pero no necesariamente teniendo pensamientos limitantes. Estamos hablando de un crecimiento orgánico. Estamos hablando de medir nuestras capacidades conforme el tiempo vaya pasando, viendo esas áreas de oportunidad y poder desarrollarnos poco a poco a favor, volvemos, de un crecimiento sostenible. Porque no estamos hablando de trabajar rápido, de llegar rápido. Estamos hablando de que el camino a ser un empresario exitoso es una prueba de resistencia. No es el que más rápido llegue, es el que realmente se sostenga hasta el final. Así que enfócate no en solo en comenzar, sino en también mantenerte relevante, mantenerte a largo plazo y desarrollarte continuamente como Master Business Spa, que por eso es que estamos aquí. Así que comenzando en pequeño, es importante también que conozcas lo que son tus potenciales clientes. Tenemos que aprender todos los días sobre nuestra industria y cuáles son esos potenciales clientes a los que le tienes que dar el enfoque, le tienes que dar ese cariño. Conoce a tus clientes y de esa forma vas a poder tener unos mejores resultados progresivamente en tu negocio. El compromiso se tiene que mantener todo el tiempo, la disciplina. Así que, aunque te sientas desmotivada en algún momento dado, cuando pienses en tirar la toalla, realmente piensa por qué comenzaste y sé perseverante. La perseverancia en esta industria
Y en este rol es sumamente importante también porque el camino hacia el éxito empresarial no es uno lineal. Estamos hablando uno lleno de tropiezos. Vamos a llorar muchísimo, vamos a reírnos muchísimo, vamos a disfrutar el proceso. Así que la perseverancia va a ser importante de cara al éxito. ¿Ok? Así que continuamos entonces, más allá de conocer las características de lo que es un Master Business Spa, vamos entonces a contestar esta pregunta. ¿Qué necesito para hacer esa primera inversión? Voy a comenzar mi negocio. ¿Qué conocimiento financiero yo debo tener? ¿Qué herramientas debo dominar para realmente dar con el pie derecho de esa primera intención y cómo entonces conocer esa zapata financiera? Así que de entrada tenemos que conocer ciertos conceptos básicos. Número uno, el capital inicial, ese dinero que yo necesito para comenzar mi negocio, es importante conocerlo, ¿vale? Así que es importante que conozcas y tengas aterrizado lo que van a ser esos gastos iniciales, cuáles son esos activos iniciales y lo que van a ser tus gastos recurrentes en el negocio. Así que definiendo lo que son esos gastos iniciales, son esos gastos que tienes que incurrir antes de comenzar operaciones, porque una vez tú comienzas operaciones, no necesariamente todos los gastos van a mantenerse. Estamos hablando de que es un ciclo, ¿ok? Y una vez entonces ya tú tengas tu negocio establecido, muchas cosas pueden variar. Así que identificamos bien esos gastos iniciales antes de comenzar tu negocio. Por ejemplo, los gastos de inscripción de tu negocio, crear tu registro de comerciante, certificarte en el Departamento de Estado como empresa, posiblemente esos gastos iniciales de redes sociales, página web, etcétera. Todo ese andamiaje para tú entonces crear esa estructura inicial de esa presencia, tanto física como digital, que va a ser muy importante y de eso aprenderás en otros módulos dentro de este curso. Es importante que reconozca cuáles son esos gastos iniciales y cuáles entonces van a ser la cuantía, pronosticando, anticipando, buscando información de cuánto más o menos te va a llevar en presupuesto ese tipo de inversión, pero volvemos, no lo mires todo el tiempo como un gasto, esto es una inversión de entrada para tú encaminarte hacia ser una Master Business Spa y una esteticista de éxito a largo plazo. Así que conociendo esos gastos iniciales, tienes que también conocer lo que son tus activos iniciales. Estamos hablando de esos bienes tangibles o intangibles con los que tienes que contar para que tu estética pueda operar y generar ingresos. Estamos hablando de vas a crear tu estética, tú tienes que tener un edificio, tú tienes que tener un espacio físico para proveer tus servicios o inicialmente vas a trabajarlo desde tu residencia. Esas son cositas que tenemos que aprender a identificar cuáles son esas necesidades iniciales y determinar cuáles son esos activos con los que tú vas a contar al momento de comenzar tu negocio. Y último, pero no menos importante, cuáles son esos gastos recurrentes. Sabemos que una vez tú comienzas hay ciertos gastos que se van a mantener. Así que los gastos recurrentes típicos, y los traigo como ejemplo, las utilidades, lo que es la luz eléctrica, lo que es el agua, lo que es la compra de materiales, inventario. Hay diferentes gastos que vas a identificar que se van a mantener dentro de tu hoja de presupuesto y de gastos de negocio que se van a mantener todos los meses. Así que todo aquello que se vaya a repetir, ya entonces lo catalogamos como una necesidad o gastos recurrentes de tu negocio. Así que es importante que también conozcas y lo tengas en perspectiva dentro de tu plan financiero y dentro del modelo de negocio de tu estética. Así que es importante que tener claridad y visibilidad financiera a la hora de crear tu emprendimiento. ¿Por qué? Porque esto te permitirá conocer cuáles son esos costos necesarios que debes incurrir para comenzar operaciones. Y es importante que detalles todos los gastos necesarios para comenzar operaciones. Y hay dos herramientas que yo te voy a compartir como parte de este curso también para que te las lleves en tu caja de herramientas, valga la redundancia, para que puedas ir diseñando tus planes a corto, mediano y largo plazo. Y una de ellas se llama el análisis SWOT.
El análisis SWOT en inglés es Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Fortalezas, oportunidades, debilidades o amenazas. Ya mismo te voy a presentar en pantalla una de las herramientas que te voy a estar ofreciendo dentro de lo que es el SWOT análisis para que comiences a indagar y hagas esa introspección. ¿Cuáles son las fortalezas tuyas como empresaria y cuáles van a ser esas fortalezas que va a tener tu estética? ¿Qué áreas de oportunidad o de mejora tú vas a identificar? Esas debilidades que tenemos que trabajar. ¿Ok? Tenemos el área de oportunidades. ¿Qué oportunidades de mercado, oportunidades externas estás viendo que tú puedas capitalizar sobre ellas? Pero también, hablando de lo positivo, tenemos que estar bien pendientes de las amenazas. Y cuando hablamos de amenazas, son todas esas cosas que pueden ocurrir externamente de las que tú no tienes control, pero tienes que tomar en consideración a la hora de trabajar el plan de tu negocio. Por ejemplo, una amenaza que afecta muchísimo los negocios aquí en Puerto Rico es la época de huracanes. Tenemos que posiblemente prepararnos y anticipar ese seasonal de huracanes y preparar nuestro negocio para que en el caso de que ocurra una emergencia natural de esta índole, tu negocio o no se afecte tanto o pueda seguir operando en el caso de que ocurran situaciones en el desprovisto. Así que eso es parte de todos esos análisis, de esa introspección que deberías hacer en el SWOT análisis antes de comenzar tu negocio porque te da mucha claridad, te da mucha visibilidad. Y la otra herramienta que te voy a presentar es la herramienta de Startup Cost. Así que para que tengas una visualización de cuáles son esos gastos iniciales que puedes ir contabilizando previo a montar tu negocio formalmente, para que también lo vayas cuantificando y vayas trabajando esa suma y resta y vayas viendo, esto está acorde con el plan, me estoy yendo por debajo, me estoy yendo por encima del plan, qué cosas podemos ir haciendo y arreglando en el camino para que todo vaya lo más fino posible al plan que te estás estableciendo. Así que voy entonces ahora a hacer un cambio de pantalla para que puedas entonces ver el SWOT Analysis. Vamos entonces a ver la herramienta de MBS SWOT Analysis. Así que podemos entonces presentarte este diagrama de Excel para que tengas en perspectiva que esta herramienta la vas a tener disponible. Es importante entonces que cuando trabajes tu SWOT análisis número 1, establezcas el propósito. ¿Por qué estás haciendo este análisis? ¿Estás comenzando tu negocio y quieres entonces prepararte de la mejor manera posible? Con claridad, establece tu propósito. Y ya entonces, estas son las preguntas básicas que dentro de lo que son las fortalezas tuyas y de tu negocio podemos empezar a contestar. Número 1, ¿qué es lo que más aman tus clientes? ¿En qué tú eres más eficiente o vas a ser más eficiente que la competencia? ¿Qué tú puedes hacer por menos dinero si te vas a diferenciar por precio, por ejemplo? ¿Qué tú puedes hacer en menos tiempo? Eso es otra pregunta. ¿Y qué te hace resaltar de la competencia? Así que estas van a ser las fortalezas de tu negocio e ir paso a paso. Posiblemente pienses que esto al inicio puede ser tedioso. No te ofusques, volvemos en la rapidez. Mientras mejor planificada estés, más alineada a tus resultados, aumenta esa probabilidad de mejores resultados a largo plazo. Así que no pienses que esto te va a tomar tiempo, que es una pérdida de tiempo. En la medida en que tú trabajes ese plan lo más consciente posible, créeme que esto te va a ayudar muchísimo a mantener esa claridad. Porque a veces en el camino del empresarismo nos desviamos y nos desenfocamos. Y a veces hay que ir back to basic, back to este tipo de análisis para tú decir, originalmente, ¿qué era lo que yo quería hacer? ¿Hacia dónde me iba a dirigir? Etcétera. Así que son ejercicios sencillos, pero que te pueden brindar esa claridad en el momento que más lo necesites. Así que pensando en lo que son tus fortalezas, también evaluemos debilidades, que no está mal. No somos perfectos en todo, no somos buenos en todo, aunque nos enfocamos en nuestras fortalezas, pero hay debilidades que tenemos que reconocer. Así que, ¿en qué eres quizás menos eficiente? ¿En qué posiblemente estás gastando más el dinero? Que debamos entonces hacer un cambio, ¿ok? ¿En qué estás invirtiendo mucho tiempo y recursos? ¿Ok?
A veces de entrada, y te doy un ejemplo, quizás de entrada tú no necesites contratar a un social media manager para que te maneje todas las redes, tener un videógrafo, tener un equipo de producción que te maneje el behind the scenes de la estética, aunque sabemos que el mercadeo de tu estética financieramente hablando te va a ayudar. Pero de entrada, ¿vas a incurrir en ese gasto? A lo mejor al principio, en lo que le tomas el piso al negocio, al igual que muchos de nosotros cuando empezamos, que somos una máquina y lo hacemos casi todo, vas a pasar por ese proceso, pero vas a aprender. Así que en un inicio, sé muy cauteloso en donde estás invirtiendo tu tiempo y tus recursos, ¿ok? Y estamos hablando de crecimiento orgánico. ¿Qué hacen tus competidores mejor que tú? Volvemos. Muchas veces y en el mundo de la estética, no todas las estéticas son iguales, se enfocan en el mismo tipo de productos o servicios. Así que es importante que tú realmente te compares, como dicen por ahí, chinas con China. Evalúa realmente tu competencia directa, basado en servicios, basado en productos, etcétera, y realmente tú identificas, ok, este negocio es mejor que yo en esto y esto y esto, y yo puedo quizás mejorar en esa área de oportunidad. Porque de debilidades, el último se llama, ¿cuáles son tus top customer complaints? Esto quizás ya más va a ser cuando estés entrada en el negocio, ¿cuáles son esas áreas donde tu cliente dice, tú deberías mejorar? Esa parte va a ser muy importante, ese feedback del consumidor va a ser muy importante. Así que esa quinta, quizás al inicio no la vas a saber con claridad, pero en la medida en que vas ofreciendo tus productos y tus servicios, vas a tener mucha mayor claridad y vas entonces a poder identificar en dónde tus esfuerzos deben maximizarse, ¿vale? Así que de weaknesses, de debilidades, ¿cómo tú esos weaknesses puedes entonces convertirlos en oportunidades, ¿vale? Pero también vamos a integrar oportunidades externas. Vamos a hablar de qué se está perdiendo el mercado, qué tú puedes capitalizar, qué es lo que está de moda, qué se trae, qué están haciendo en Estados Unidos, en Europa, etcétera, a nivel de productos, de servicios, que el mercado local le está faltando. Esa es una oportunidad que tú puedes capitalizar. ¿Qué nuevas tendencias? ¿Qué nueva tecnología? La estética cambia constantemente. ¿Ok? Los masajes, los faciales, los tratamientos corporales. Dios mío, si te digo cómo me hicieron un tratamiento corporal cuando era más joven versus ahora, te vas a reír. Así que no vamos a entrar en eso, pero para que entiendas de que esto es una constante educación. Tienes que mantenerte a la vanguardia y las nuevas tecnologías van a ser muy importantes para tú realmente mantenerte posicionada como líder en tu industria. Así que, ¿qué otros openings, qué otras entradas en el mercado existen? Y lo que está en rojo era lo que te mencioné al principio. Estamos hablando de que amenazas, qué cosas que tú no controlas, tú deberías entonces irte preparando, ¿ok? ¿Qué está ocurriendo en tu mercado? ¿Qué tecnologías pueden reemplazar lo que tú estás haciendo? Que está ahora la inteligencia artificial, etcétera. ¿Qué cosas, qué servicios yo estoy ofreciendo que la tecnología posiblemente vaya a sustituir? ¿Cómo yo me puedo anticipar a esos cambios? Así que esta herramienta, volvemos, es una herramienta que es sencilla, pero que va a ser muy, muy valiosa para ti a la hora de darte visión. ¿Ok? Así que más allá de lo que era el SWOT análisis, vamos entonces a hablarte de la otra herramienta que eran los costos de inicio de tu negocio, que esto es más un template que te vas a llevar de asignación para que puedas enfocarte, número uno, en la parte superior que dice funding. Todo plan financiero es ingreso contra gasto. ¿Ok? Parte superior siempre es lo que entra, dinero que entra, y en la parte inferior es lo que sale, son los costos. Así que tú de entrada en tu negocio, tú puedes decir, investor funding, voy a tener algún tipo de apoyo de inversionista, ayuda externa que te va a ayudar a fondear tu negocio. Puedes entonces anticipar que vas a necesitar una cantidad y compararlo contra la cantidad real que incurriste para comenzar tu negocio. ¿Vas a tomar algún tipo de préstamo? Volvemos. Anticipa cantidad versus actual. Y
algún otro tipo de ingreso, ayuda de familiares, grants, competencias empresariales que existen muchísimas que te puedan ayudar a ti a no necesariamente incurrir en un préstamo. Así que te dejo estos espacios para que vayas pronosticando cuánto vas a necesitar, cuánto vas a estimar versus entonces cuánto realmente incurriste. Y vas a comparar presupuestado versus actual. Y vas entonces cogiéndole el gusto a el manejo de tu dinero y vas ganando claridad financiera y más ganando visión para que entonces una vez tengas la parte de ingresos dominada, volvamos entonces a revisitar cuáles son esos gastos fijos de iniciales. Volvemos, recalco, este es un template para los costos de inicio de negocio, así que ve viendo cuáles te van a aplicar en tu caso. Advertising, costos de mercadeo de inicio, ¿ok? Basic website, tu página web, desarrollo de marca, el down payment para un edificio, etcétera, etcétera, etcétera. Así que aquí tienes un montón de categorías que no necesariamente, y no te asustes, porque no necesariamente todas te vayan a aplicar. Pero aquí tienes un inventario bastante completo de esos gastos iniciales para que compares tu presupuestado versus actual. Obviamente, al finalizar el ejercicio, ¿ok? Estamos hablando también que se incluyen el promedio de costos mensuales de cierto tipo de gasto que lo tienes que tomar en consideración, ¿ok? Y aquí en el ejemplo, esto lo puedes estudiar cuando vayas entonces a hacer tu ejercicio real. Tú realmente tienes que comparar lo planificado versus lo real. Y como en cualquier plantilla o presupuesto, no importa si es personal o de negocio, debemos siempre mantenernos por debajo de lo que está presupuestado, igual o por debajo, porque de esa manera podemos asegurarnos de que los costos operacionales de tu negocio se mantengan, pero también te asegures de tener suficiente dinero para poder invertir y seguir creciendo. Si gastamos exactamente lo mismo que ingresa, tu negocio lo que hace es existir. Para tú realmente crecer, tú necesitas tener ganancia, ¿vale? Así que es importante que un negocio puede mantenerse sobreviviente gastando lo mismo que ingresa, pero eso no es un negocio que tenga potencial de crecimiento. Y lo que queremos enfatizar hoy es un negocio próspero a largo plazo que tenga ganancia, ¿vale? Así que nos volvemos y nos vamos a la presentación original para darle la continuidad a lo que son esos conceptos financieros que debes dominar de ahora en adelante para que tengas un futuro próspero en tu estética. Así que ya conocimos todo el esquema de lo que son esos gastos iniciales, activos iniciales y gastos recurrentes. Hablamos de estas dos herramientas que en inicio te van a ayudar muchísimo para establecer tu negocio y tener esa visualización. Es importante también que definas la estructura de ingreso y la estructura de costos de tu negocio, ¿ok? Imagínate tu casa. Tu casa tiene una zapata, ¿ok? La zapata de todo negocio, de toda casa, siempre está el componente financiero como prioridad. Porque si tus finanzas tú no las mantienes en control y bien definidas, la casa se cae. Así que por eso es bien importante que tengas claro cuál va a ser esa estructura de ingreso y cuál va a ser tu estructura de costo. ¿Qué es una estructura de ingreso? Tú deberías definir cómo tu negocio va a generar dinero. Tú vas a proveer servicios. ¿Qué servicios? Tú vas a vender productos. ¿Qué productos? ¿Ok? ¿Qué experiencia tú vas a proveer? Así que es el esquema de fuentes de efectivo que tu compañía va a generar, ¿ok? En cada segmento de cliente o en cada segmento de producto o servicio, ¿ok? Es importante también que tienes diferentes formas de hacer dinero, no tan solo de venta de producto o servicio al detalle, pero también tú puedes generar suscripciones, tú puedes generar algún tipo de educación, educar a otras personas en ese campo, así que hay muchas formas de hacer dinero dentro de lo que es el campo de la estética, pero es importante que a la hora de trabajar tus números, tú segmentes, ¿ok?
tú segmentes tú segmentes, valga la redundancia, cada segmento de ingreso para que cuantifiques y vayas viendo qué área del negocio posiblemente te vaya a dejar más dinero y quizás sea un enfoque. Inicialmente tú dijiste que ibas a vender X cantidad en productos, pero el área de productos no necesariamente te va a dejar la misma cantidad que en servicios. Eso es algo que debes considerar. ¿Debería continuar vendiendo productos o le meto más cariño al área de servicios? Así que a veces el que mucho abarca, poco aprieta. Y en este tipo de escenario, en la medida en que tú te vayas dejando, vayas sonando más en el mercado, te vayas dando a conocer aún más, tú vas a entender que menos a largo plazo a veces es más, porque maximizas, enfocas tus recursos y tus esfuerzos en lo que realmente te va a dejar dinero. Así que te enfocas tu energía, en vez de diluir tu energía en muchas cosas a la vez, te enfocas y ahí es que entonces podrás capitalizar más. Pero los números te van a decir, los números te van a decir en dónde tú vas entonces a ir pivoteando hasta que tú des con tu gallinita de huevos de oro y ahí es entonces donde nos vamos a enfocar. Así que entendiendo lo que es la estructura de ingresos, tenemos también que definir lo que es la estructura de costos y aunque ya lo hablamos en las diapositivas anteriores, es importante que reconozcas de que hay dos tipos de gastos, los gastos fijos, los costos fijos y lo que son los costos variables, ¿ok? Los costos fijos, recuerda que son aquellos costos que se trabajan de forma regular, los vas a incurrir todos los meses, ¿vale? Así que, y es bien poco probable que cambien a través del tiempo. Este tipo de costos principalmente son aquellos que incurre cuando obtienes un préstamo, ¿ok? El préstamo, la renta del local, ¿ok? Si incurriste en renta o en préstamo para el local. Otro tipo de costo fijo puede ser algún tipo de suscripción, servicio de internet, si utilizas internet en el negocio. ¿Qué más? Quizás hay otro tipo de costo que sea fijo, tú lo vas a identificar. Obviamente es aquel que no cambia. Pero entonces está el costo variable, que ese es al que debemos darle un vistazo adicional, porque sabemos que como varía dependiendo de lo que es el consumo o la utilización, por ahí es que si no somos estratégicos y no medimos y no nos controlamos bien en términos de nuestro negocio, no tenemos tanto control, pues posiblemente por ahí se nos vaya filtrando el dinero y a veces sin darnos cuenta. Así que costos variables, más allá de las utilidades, lo que es el agua, la luz eléctrica, etcétera, lo que es la compra de productos, materiales, equipo, etcétera, volvemos. Es importante que estés bien consciente de esos costos variables para que no se vuelvan en un dolor de cabeza y no se trabaje de forma descontrolada. Ambos van a ser parte de tu presupuesto y de tu estado financiero mensual, así que tener la visibilidad te va a ayudar a tener mayor control a largo plazo. Así que define bien esa estructura de costos relacionados a la operación de tu negocio y créeme que tendrás un pie adelante de cara a mantener un negocio sostenible. Y Mina, ¿qué yo debo hacer entonces para definir? Esto es una pregunta que me hacen mucho. ¿Qué precio yo debo ofrecer por mi producto o mi servicio? Eso va a variar. Eso va a variar dependiendo de lo que es la ganancia de tu negocio, cuánto tú quieres ganar, pero también el precio debería ir directamente relacionado con el valor que vas a ofrecer. Te puedo decir que un negocio que compite solamente por precio te va a volver loca. Estamos en un mercado muy competitivo. Y si solamente tu negocio es el que ofrece el masaje más barato, pues quizás no te lo recomiendo muchísimo. Es importante que tú, cuando vayas para atrás a evaluar tu SWOT análisis y esas fortalezas que tú identificaste, cómo tú puedes capitalizar sobre ellas y que sean un valor añadido, volvemos, que realmente le inyecten a tu negocio. Esas son preguntas clave que te tienes que hacer a la hora de establecer el precio, pero enfocarte en valor, esa experiencia, todo eso, tu preparación,
tu educación, todo eso vale. Es importante que le pongas ese valor a tu conocimiento, a tu experiencia, y más allá entonces de cubrir lo que son tus gastos operacionales, porque como mínimo para tú mantener tu negocio vivo debes ingresar lo mismo que gastas, ¿va? Pero sabemos de que no podemos eh, crecer sin ganancias. Así que un precio ideal es bien importante establecerlo desde ahora, pero por favor que el elemento de valor se incluya en ese precio. Así que es importante que hagas un balance entre lo que va a ser ese servicio, ¿vale? ¿Cómo te vas a hacer ese branding y ese mercadeo social por el precio adecuado? Todo eso vale. Así que la fórmula de precio que te pongo en pantalla es básica. Y es importante entonces que tú tengas bien claro cuáles son los costos totales por cada producto o servicio. E inicialmente te lo segmento de esta forma porque si vemos el negocio completo, quizás te resulte un poquito complicado poner precio, porque no es lo mismo ponerle un precio a un servicio corporal que a un facial o un masaje, todo varía. Así que deberías segmentar o tener bien claro qué tipo de servicio vas a ofrecer, ¿ok? Y todo lo que está debajo de ese servicio. Tú vas a dar un facial que yo necesito para hacer un facial. Yo necesito, más allá del tiempo, tengo 1 hora de tiempo. ¿Cuánto le vas a poner a ese tiempo? ¿Cuánto quieres ganarle a ese tiempo? Aparte de ese tiempo, estamos hablando de todos los productos que tú utilizas para el facial. Cuantifica los productos. Equipos necesarios para hacer el facial. Cuantifícalo, ¿vale? Para que entonces a la hora de tener esos costos claros por cada producto o servicio que tú ofreces en tu estética, tú entonces apliques el 1 menos el margen de ganancia. Así que la suma de los costos totales por cada servicio, me voy a enfocar en este momento el wording en el servicio, lo divides entre 1 menos la ganancia. Y la ganancia es importante que, como bien presento en la diapositiva, lo pongas en decimal para que la matemática te funcione. El decir punto 20, estoy diciendo que yo le voy a sacar un 20% de margen adicional a ese producto. Cubro mis costos, pero por encima yo quiero echarme al bolsillo del negocio un 20%. Así que en este ejemplo, por ejemplo, todo lo que me cuesta hacer un facial entre la hora, más el producto, más los equipos que utilizo, todo totaliza 100. Pero yo quiero ganarle por lo menos 20 por encima. Pues eso quiere decir que si mis costos son estos y quiero ganarme esto, 20%, el facial en este caso lo debería cobrar a $125. ¿Vale? Y lo mismo deberías entonces trabajar con cada otro segmento de servicio que tú trabajes. Así que tener claridad en este ejercicio va a ser mucho mejor para ti, obviamente. Y te aseguras de que tu negocio sea un negocio que esté enfocado en generar ganancias y ofrecer valor. Así que toda esa comunicación de valor es importante que la mantengas clara desde un principio, pero establecer el precio correcto va a ser clave para tú realmente asegurarte de que tu negocio va a ser financieramente sostenible a largo plazo. Así que puedes utilizar referencias de la guía de tu industria, pero recuerda que la diferenciación por precio solamente no va a ser la mejor alternativa. Así que haz esa introspección de cuál es el valor, cuáles son tus fortalezas y de ahí entonces hacemos el ejercicio poco a poco de precio para cada producto o servicio que vayas a ofrecer. Así que continuamos entonces haciendo la pregunta de, Mirna, ya yo tengo mi negocio establecido y quiero entonces sacarle provecho porque tengo una oportunidad de crecimiento y ya lo estoy viendo. ¿Por qué debo levantar capital para mi negocio? ¿Cómo debo levantar capital para mi negocio? Es importante que a lo mejor te estás dando cuenta de que hay un costo de oportunidad, estás perdiendo, así que es necesario funding adicional o inversión adicional
para crecer tu negocio. Vamos a decir que estás haciendo ganancias, pero solamente eres tú sola y no estás dando abasto. Y entonces, en ese momento, en cuando el costo de oportunidad, y no es que estés perdiendo, es que estás dejando de ganar, ¿ok? No es lo mismo. ¿Cómo entonces podemos y necesitamos buscar funding adicional o sacar entonces de las ganancias para hacer una inversión nueva? Porque mi negocio está creciendo y ya no das abasto. Así que es importante que identifiques si necesitas fondos adicionales o levantar capital. O también puede ser impulsar lo que es la producción, expandir tu estética, más mano de obra. Todo eso lo tienes que considerar en caso de que ya te estés dando cuenta de que necesites incrementar tu negocio y crecer tu negocio. Puedes también hacer crecer tu negocio reduciendo costos operacionales para que aumente ese flujo de efectivo, ¿va? Así que estos son aspectos importantes que necesitas tener claro, porque en el momento en que ya tú designes si necesito levantar capital, es importante que determines, dependiendo de dónde vayas a buscar ese financiamiento o ese capital inicial, tengas todo claro, tus números estén claros para que puedas hacer tu pitch de negocio, tu necesidad, tu solicitud de negocio lo más sólida posible. Así que cuanto más fuerte puedas comunicar tus perspectivas de negocio, más probabilidades tendrás de levantar el capital que necesites. Así que hay diferentes tipos de financiamiento que debes considerar a la hora de crecer, ¿ok? Así que puedes pedir prestado, o en este caso quizás no voy a indagar mucho en lo de vender acciones de tu empresa, pero es importante que reconozcas de que hay diferentes tipos de ayudas, programas, etcétera, que te voy a resaltar en esta presentación para que no necesariamente pienses que un préstamo es la única alternativa que tienes ahora mismo aquí en Puerto Rico o inclusive fuera de Puerto Rico para hacer crecer tu negocio. ¿Ok? Así que es importante que para tú determinar cuánto necesitas, tú establezca el tamaño, ¿ok? La naturaleza de tus planes de crecimiento, maybe un estimado, sí, de cuánto necesitas, pero también cuánto control quieres mantener de tu negocio, porque puede ser que ya estés pensando y se incluya un socio, ¿ok? Puede ser que ya hayas conectado con profesionales con los que deseas trabajar o que te hayan hecho el acercamiento de quiero trabajar contigo. Así que, ¿cuánto control estás tú dispuesto a ceder para también crecer tu negocio? Porque quizás no vas a estar sola toda la vida y te alías con personas que realmente le añadan mucho más valor. Así que cuando entran otras personas al juego de pelota, como decimos, es importante que esta parte de control la internalice porque va a ser importante a la hora de establecer esos acuerdos, ¿ok? Así que puedes elegir entre un préstamo o una inversión, salvo que cuentes con el dinero en tu ámbito personal. Eso tus números lo van a decidir. Pero como te mencioné, hay diferentes formas de financiarte en tu crecimiento como empresaria y no solamente son préstamos bancarios o financiamiento privado. Es importante que sepas que existen inversionistas, los venture capital, el famoso crowdfunding, que en Puerto Rico hay uno bien famoso que es Kivasip, que te lo presento como alternativa, que son préstamos con 0% de interés para empresarios y diseñado por empresarios. Y también hay subvenciones, grants. Más adelante te presento más información sobre esas subvenciones y esos grants. Así que, ¿cuál es para ti? Es importante que sepas que el costo y la conveniencia no son los únicos factores a la hora de buscar financiamiento de tu empresa. Es importante que consideres cómo va a encajar cada solución en tus objetivos a largo plazo y es importante que sopeses también los riesgos, ¿vale? Es importante que si tu principal elección en esta etapa gira en pedir prestado, pues vamos a tener todas las cartas sobre la mesa, toda la información clara a la hora de pedir el préstamo o a la hora de entonces buscar tu inversión
porque sabes que los bancos van a solicitarte muchísima más información que cualquier otro tipo de financiamiento privado o a través de crowdfunding o a través de grants. Los bancos te van a pedir estados financieros del negocio, tienen que ver una tendencia de crecimiento y hay muchísimos factores que evalúan antes de prestarte el dinero, así que es importante que tengas esos datos de tu lado. ¿Okay? Es importante que también identifiques de que si vas a pedir prestado, ¿vale? Tú vas a decidir si tú vas a mantener tu participación total en el negocio o si una persona adicional va a entrar en el negocio. Así que si van a hacer esa división de participación, volvemos, el asociarte con alguien tiene otras implicaciones que debes considerar muy bien antes de tomar esa decisión, ¿vale? Así que es importante que reconozcas de que esa inversión de dinero implica, volvemos, un préstamo, intereses adicionales. Puede ser que te eches para atrás, pero ya una vez tú incurras en esa deuda, tú tienes el compromiso de pagarla. Así que es importante, volvemos y recalco, que debemos trabajar los procesos en el momento correcto. Anticiparnos a buscar financiamiento cuando no estamos listos todavía puede repercutir a largo plazo negativamente en tu negocio y también en el aspecto financiero. Así que hagamos las cosas en el tiempo correcto, paso a paso. Te mencioné al principio que uno de las cualidades era empezar pequeño, vamos a crecer orgánicamente y que el tiempo diga, este es el momento entonces en que debo pedir ayuda. ¿Ok? Ahora, hay una palabra que es bien importante que reconozca, que aunque ya te lo mencioné brevemente sobre lo que es la diferencia de lo que es existir versus crecer, esa diferenciación se traduce en la palabra viabilidad. ¿Tu negocio es viable o no? En esta sección vamos entonces a enfatizar cómo sí y cómo no es viable tu negocio. Es importante que reconozcas de que el negocio, tu negocio, va a necesitar generar lo siguiente: ingreso por las ventas, tú vas a vender, tú vas a generar ganancia y tú debes mantener lo que se llama el cash flow. Y cuando digo cash flow, es que tu negocio no puede operar solamente de prestado, de crédito. Tú necesitas tener capital suficiente para situaciones de emergencia, para imprevistos, para mantener el flujo de caja corriendo. Así que, como había un dicho que decía mi abuelo, que decía que el crédito es lo único que tiene el pobre. Pero en estos momentos tenemos que recalcar de que el cash flow es bien importante para que tu negocio se mantenga con oxígeno. Si solamente tienes líneas de crédito y no tienes flujo de cash en el banco o en tu cuenta, se te va a hacer bien difícil poder trabajar el day by day de las operaciones y trabajar proactivamente en casos de emergencia o de una necesidad mayor. Así que es importante que reconozcas que vendes, ganas y debes mantener siempre un flujo de caja disponible. No comprometas el 100% de tu dinero a crédito o en otras cosas. ¿Ok? Así que teniendo eso en mente, es importante que entonces tus ventas te asegures de que cubran los costos, tus impuestos, te dé para ganancia y que te dé también para reinvertir en el negocio. ¿Ok? Ya sea comprando inventario, maquinaria, creando nuevas ideas comerciales, etc. Y puede que al principio no cobres, pero todos los que somos empresarios, al principio no nos asignamos salario. Así que es importante que también conozcas el momento correcto en el que sí te puedas asignar un salario, porque sabemos que en el caso de que estés yéndote por esta vía de independizarte, de crear tu negocio de estética, etcétera, obviamente tú quieres ganar y ese va a ser tu ingreso principal. Pero ese ingreso no necesariamente, o ese nuevo salario no necesariamente va a ser el mismo desde que comiences hasta que sigas creciendo. Así que quizás al principio tengas que asignarte un valor mucho menor al que aspira,
pero es en lo que coges el piso en tu negocio. Así que no te desalientes, pero es muy probable que al principio no cobres o cobres menor cantidad, ¿ok? Puede que al principio tengas costos más altos o que la ganancia sea poca o que no tengas ganancia, ¿ok? Si te digo que en mi negocio yo vine a recuperar la inversión a los 2 años. Yo estuve realmente trabajando break-even por 2 años y no fue hasta el año 2 que yo empecé entonces a ver la curva acelerar. Y fue normal. No me pagué. El negocio estaba respirando. Estaba como en una línea recta. Ingreso y gasto casi igual. Ingreso y gasto casi igual. A los 2 años entonces es que dándome a conocer, creando relevancia, teniendo mucha más identidad en las redes sociales, etcétera, que ahora es muy importante para el crecimiento de nuestra empresa. Ahí entonces veo el despunte, ¿ok? Y algo que tengo que recalcar contigo es que hasta que tú no recuperes el 100% del dinero que invertiste al inicio para el negocio, tu negocio no estará haciendo ganancias. Tu negocio comienza a ganar en el momento en que pasa ese famoso break-even point o ese famoso línea cero. Si tú tuviste que inyectarle 7,000, 10,000, 20,000 dólares a tu negocio para que naciera, no es hasta que tú vendas 20,000 en neto, después de costos operacionales, etcétera, que tú entonces vas a ver ese retorno de inversión y desde ese punto en adelante es que tú puedes genuinamente decir, ya yo estoy haciendo ganancia, porque en lo que la chava viene, tú lo que estás haciendo es recuperando inversión, no estás ganando todavía, ¿ok? Así que es importante que recalquemos de que la venta no es lo mismo que la ganancia y de que hasta que tú no recuperes esa inversión inicial, tu negocio no está ganando, está recuperando inversión. Hay quienes la recuperan en menos tiempo que otros, así que es importante que en la medida en que tú reduzcas ese tiempo de recuperación de inversión, pues mejor para todos. Pero tampoco te rochees, te desmotives, porque todo tiene su tiempo y su espacio. Pero ten en perspectiva eso a la hora de trabajar tus números, ¿vale? Así que por eso es bien importante, ¿vale? Que sea sostenible y viable esos tres aspectos, tu ingreso por venta, tus ganancias y tu flujo de caja. Y a continuación te voy a mencionar 6 consejos clave para administrar bien el dinero de tu negocio. Estamos hablando como primer paso, que es bien clave, que es que aunque tú vayas a depender de los ingresos de tu negocio para pagar tu casa, el agua, la luz, etcétera, tus necesidades personales, es importante que tú tires una línea entre lo que es la economía personal y la economía de tu negocio. Ambos entes van a tener corazones y pulmones independientes y necesidades independientes. Así que es importante que reconozcas que para tú tener control de tu economía personal, tú debes también tener claro de cuál es tu presupuesto personal, cuáles son tus necesidades personales, etcétera. ¿Cuál va a ser ese plan de control de efectivo que debes trabajar para alinearte a tu presupuesto? ¿Qué deudas tienes? ¿Cómo está tu crédito? ¿Cuán saludable lo tengo? ¿Cuán rápido puedo saldar mis deudas para tenerlas controladas y poder enfocarme en el tercer paso, que es el más importante de todos? Pagarte a ti primero, ahorrar e invertir, pero para ti. Para ti la esteticista, la persona, la mujer o el hombre, en el caso de que tengamos varones también en el curso. Así que es importante que aunque tu ingreso personal venga de tu negocio, las finanzas personales y tu administración personal y tus necesidades personales las tienes que separar de tu negocio. Si te vas a ir de viaje, no vas a sacar dinero del flujo de caja de la estética para irte de viaje. Si el salario que tú te asignas y cómo lo administres te permite irte de viaje, lo puedes hacer. Pero tu negocio no es tu banco, ¿vale?
Es importante que reconozcas eso. Así que estos son los 3 pilares que debes tener en control y en consideración para que tú tengas tus finanzas personales saludables. Pero también respetando lo que es la economía empresarial y esos primeros pasos, tenerlos claros y tenerlos bien estructurados. Número 1, que genuinamente, aunque empieces quizás desde tu casa, etcétera, pero trabajemos correctamente. Tu negocio es un negocio, es una empresa, es un ente con corazón y pulmones aparte a tu casa y a tus pulmones y a tu corazón. Así que vamos a registrarlo como una empresa para que todo lo que sea obligación fiscal, contribuciones, etcétera, no te afecten en lo personal, porque sabes que estamos entrando en una seriedad y en un juego de pelota diferente. Y si todo lo mantienes bajo tu mismo entidad individual, en caso de una situación, pueden ir en contra tuya o te puedes afectar tu bolsillo personal porque tu negocio no lo estás trabajando de la forma correcta. Así que registremos una entidad corporativa independiente. Es importante que abras una cuenta corporativa independiente a tu cuenta personal de banco. Es importante que identifiques también si te puedes pagar un salario, sí o no, cuánto y cuándo es el momento correcto. Separa igual de esos recibos, contabiliza esos gastos, ¿vale? Y es importante en el caso que vayas creciendo y se vayan integrando otras personas a tu equipo, los mantengas educados, tanto a tus socios como a tus empleados, y que ambos, o las personas que sean, ambas partes, realmente tengan la misma visión y todos estén remando en la misma dirección. Porque si tienes un socio que piensa o quiere algo diferente, ahí es que empiezan los problemas. Así que a la hora de entrar otras personas a tu equipo de trabajo, e incluyo también a los empleados, ese proceso de reclutamiento de empleados tienes que hacerlo conciso, exhaustivo, para que te asegures de que los valores y la ética de trabajo que tú deseas que se trabaje, esa persona emule ese comportamiento y esa visión. Así que aquí hablamos de todo, hablamos de finanzas, pero también tenemos que hablar de cómo trabajar el recurso humano de la forma más efectiva posible, ¿vale? Así que dividiendo la economía personal de la economía empresarial, eso va a ser un mundo mágico, una maravilla. ¿Por qué? Porque entonces podemos trabajar también nuestra visión de ingresos y gastos mucho más estructurado. Y aquí en esta gráfica yo te presento un sugerido de cómo deberías tú distribuir lo que son tus ingresos de tus gastos y en qué proporción. Esto es una recomendación básica que te tengo para que trabajes tus necesidades del negocio, tus gastos del negocio y tu ahorro y tu inversión desde un punto de vista más estratégico. Así que trabajemos bajo el 50-30-20, donde el 50% lo enfoques, el 50% de tu ingreso, de tus ventas, ¿vale? Lo enfoques en las necesidades innatas de tu negocio. ¿Qué es lo que tú genuinamente necesitas para operar? ¿Ok? Ningún frosting ni cherry on top. Estamos hablando de lo que tú necesitas para operar. Ya entonces el 30% de lo que ganes, ¿vale? Va para esos gastos discrecionales u opcionales que puedas tener, pero tenemos que darle cariño a lo que es el ahorro y la inversión. Así que de entrada, si ya tú sacas por lo menos un 20% para un fondo de ahorro o de inversión, eso te ayudará muchísimo a cubrir necesidades, emergencias y también esos planes futuros que tengas para con tu negocio, ¿ok? Y en el plano personal, del salario que tú te asignes, tú puedes aplicar esta metodología también del 50-30-20 para lo que son tus obligaciones, tus necesidades y tus gustos a largo plazo, pero en el marco personal. Así que volvamos, separemos esto, aplicamos esta estrategia, no importa el bando que esté, ¿vale? Si empezamos personal y nos expandimos empresarial, respetemos, pero esto te puede aplicar en ambas situaciones. Así que registrando tu negocio como una entidad legal es muy importante y es bien claro que tú determines si vas a hacer una LLC, una C Corp o una S Corp. Es importante que si tienes duda puedes entrar a la página de SBA para que te orientes mejor
porque esto es a nivel federal también, qué tipo de estructura puede funcionarte mejor, ¿ok? Así que es importante que también si necesitas asesoría legal la busques con tiempo para hacerlo correctamente. Y tengas tu seguro social patronal desde un inicio para que seas una entidad legal, una empresa independiente de lo que son tus activos personales. Así que registra tu empresa como una entidad. Así que yendo a esos 6 consejos claves para administrar bien el dinero de tu negocio, ¿ok? Hablamos ya de que saquemos un salario y ganancias siempre y cuando el negocio lo justifique. Es importante entonces también reconocer de que el negocio es un lenguaje de números. Y aunque tú no seas la persona o tú te consideres que no eres muy diestra en el área financiera, eso no te da la excusa de decir yo le voy a delegar 100% esto a un tercero y te vas a olvidar del cuento. Porque conocer por lo menos estos conceptos básicos te permiten a ti como líder en tu empresa, en tu negocio, exigir, preguntar y que esa persona te demuestre cómo van por el camino correcto, debemos mejorar, etcétera. Así que es importante que aunque tú no vayas a trabajarlo, eso no te da no te abre esa ventana para olvidarte y que otro lo resuelva. Conocerlo es importante. ¿Por qué? Porque si no lo mides, no lo puedes mejorar y cómo puedes saber si estás teniendo éxito. Así que, y yo siempre digo que a veces piensa mal y acertará y cuando trabajamos nuestro negocio es nuestro bebé y somos bien celosos con él. Es importante que probemos a las personas que entran a nuestro equipo, que realmente te demuestren que están trabajando para ti, etcétera, porque todo se da en la viña del Señor. Así que no voy a entrar mucho en ese tema, pero es importante que no delegues todo a ciegas, que lo delegues en el momento correcto, pero que siempre tengas la responsabilidad de darle el seguimiento y de por lo menos exigir resultados y exigir datos. Así que es un lenguaje de números que aunque lo delegues, es tu responsabilidad conocer por dónde vas. Es importante que conozcas también que van a haber 3 reportes claves que debe tener tu negocio. No que lo debes hacer tú, volvemos, pero que debe tener tu negocio y que tu contable o financiero responsable de los números de tu empresa te debe presentar tu income statement, tu cash flow statement y tu balance sheet. El income statement te permite conocer si obtuviste ganancias en el periodo de tiempo X que quieras mirar o si tu negocio está perdiendo dinero. Este mes, ¿gané o perdí? Ingresos versus gastos. Esos son income statement, ¿vale? El reporte de cash flow te permite conocer cómo está entrando y saliendo tu dinero, gastos y demás. Esto no necesariamente lo ves por un mes en particular, estos son periodos de tiempo más extensos y vas viendo lo que entra versus lo que sale, gastos recurrentes, gastos fijos, etcétera. Y vas viendo esa tendencia, ese comportamiento de tus ingresos contra tus gastos. Eso entonces te lo permite ver el cash flow, ¿vale? Y la hoja de balance o el balance sheet te permite conocer tu situación financiera en un momento específico. Cuánto tienes, cuánto debes y de cuánto realmente eres dueño. Es importante, volvemos y recalco, la clave del éxito financiero se basa inicialmente en una buena planificación. Y tú teniendo un presupuesto claro, conciso y con las herramientas que te presenté y otras adicionales que vas a tener como parte de este módulo, vas a tener mucho más claridad. Y el presupuesto no es la excepción, proyectar ingresos contra gastos, lo que es tu beneficio neto. Es importante que de los mayores errores o de los errores más frecuentes que tiene un negocio es cuando no cuentan o no preparan un presupuesto. Estás como un barco a la deriva y a lo que diga Dios. Pero la realidad es que en la medida en que utilices esta herramienta, ¿ok? Te va a ayudar te va a permitir identificar también lo que te mencioné hace unos instantes atrás. Conocer el punto de equilibrio o ese break-even point para tú realmente decir, ya mi negocio es un negocio que está ganando. Es importante que tú recuperes tu inversión lo más rápido posible y desde ese punto en adelante tus números o tu negocio ya puede decir que está generando ganancias. Así que el presupuesto va a ser bien clave para el éxito de tu negocio. Otro
que es bastante redundante y puede sonar obvio, pero te lo tengo que presentar porque por ahí es que a veces es como una pluma que si no lo controlamos, por ahí se van los chavos y después no sabemos a dónde se fueron o por qué se fueron. Mantén los costos bajos y controlados. Si tu negocio tiene costos o gastos descontrolados, tu margen de ganancia se reduce, ¿vale? Y para tú recuperar costos descontrolados, lo primero que hacen es que aumentar el precio. Y si el precio va a ser una variable bien importante dentro de lo que es tu producto o tu servicio, ¿dónde es que tú tienes la batuta para tú realmente tener ese control? Manteniendo esos gastos y costos controlados, inventario al dedillo, comprando lo necesario, trabajando tus utilidades también, buscando formas de que la energía eléctrica, el agua, el consumo, lo mantengas controlado, bien medido, etcétera, que no sea un derroche. Así que en la medida en que tú mantengas esos costos bajos y controlados, tú puedes entonces aumentar ganancias, ¿ok? Y en la medida en que tú sigas bajando costos lo más que puedas, posiblemente no tengas que aumentar el precio y cuando tú bajas costo y no aumentas precio, ¿qué es lo que está pasando? Aumenta la ganancia. Así que el consumidor no se tiene ni que enterar que tú estás haciendo más dinero a costa de una mejor administración comercial de tu negocio. Él ni se entera. Tú le cobras lo mismo, pero tú eres bien estratégico, reduces costos y se te queda más el bolsillo con las ganancias. Así que dale cariño a esos costos. Así que es importante que los monitorees, volvemos, y o delegues a una persona correcta, estratégica, que sea bien detallista en este aspecto, que conozca y te mantenga a la punta de lanza a la hora de administrar tus costos correctamente. También es importante, y este es el último de los consejos para administrar bien tu negocio, conoce el ciclo de conversión de efectivo, ¿ok? Lo que se llama el conversion rate. En el mundo de la estética, posiblemente el conversion rate es bastante inmediato porque tú no das un servicio necesariamente a destiempo contra cuando te pagan. Tú, la persona, el cliente, tú ofreces el servicio y te paga en el momento. Pero dependiendo, si tú vas a entrar a proveerle servicio a compañías, a otro tipo de socios de negocio que tienen un ciclo de pago diferente, que entras en el famoso aging de los famosos 30, 60, 90, etcétera. ¿Cómo tú entonces, en la medida en que puedes mantener tu conversión de servicio-producto a dinero en mi banco, en tu banco en este caso, lo más rápido posible? Volvemos, lo menciono porque dependiendo quizás del tipo de cliente a quien tú vayas a aspirar servir, puedes entrar en este juego de pelota donde no necesariamente veas el dinero al momento en que ofrezcas el producto o servicio, ¿ok? Eso pasa mucho cuando expandimos a socios corporativos que obviamente no te pagan al momento, así que ojo con eso. Si tú aspiras a integrar a tu estructura de ingreso, que lo hablamos al principio, un socio corporativo, realmente evalúa hasta qué magnitud tú quieres llegar a ese punto y si tu negocio puede absorber ese tiempo en que servicio ofrecido, dinero recuperado. Eso es lo que se llama el cash conversion rate o el ciclo de conversión de efectivo. Así que lo más rápido posible es mejor. Tienes que monitorear lo que son esos depósitos, las cuentas por pagar, cuentas por cobrar, ¿ok? Y tú lo que quieres es que el efectivo que sale en costo regrese lo más rápido posible a tu negocio como efectivo y que no se pierda en el camino. All right? Así que págate a ti primero. Es importante que aprendas a retener y a multiplicar tu dinero. All right? Así que aquí yo lo que quiero presentarte es la trilogía del dinero. Y dentro del famoso que te comenté, el famoso 20% de ahorro y de inversión, es importante que tanto para tu negocio como para tu presupuesto personal, tu chequera personal, tú tengas un fondo de emergencia, un fondo de contingencia
y una estrategia de crecimiento o en el caso personal, una estrategia para retirarte. ¿En qué momento ya, una vez tú salgas de tu etapa productiva, tú te quieras retirar y descansar y disfrutar? Así que es importante que, yéndome para atrás un poquito, el fondo de emergencia lo tengamos claro en el sentido de que las emergencias son situaciones que necesitan de tu intervención rápido, lo más rápido posible. Y la recomendación a nivel personal en este caso es que tengas de 500 a $1,000 en cash para una situación de emergencia, ¿vale? Fondo de contingencia en el aspecto personal y también en el aspecto del negocio, yo te recomiendo entonces que tengas de entre 3 a 6 meses de tus costos o de tus gastos prioritarios, tanto personales como del negocio. Tú necesitas $5,000 para que tu negocio opere todos los meses en promedio. Tu fondo de contingencia debería ser $5,000 por la cantidad de meses que te gustaría tener en ese fondo. Mi recomendación, de 3 a 6 meses. Pasa una pandemia, pasa un huracán, pasa una situación de la que no tenemos control y tu negocio se ve afectado, por lo menos puedes cubrir con tus obligaciones financieras, no se te afecta el crédito y puedes entonces, en lo que la chava y viene, como decimos aquí en Puerto Rico, poder cubrirte por ese periodo de tiempo. Si tienes la capacidad de hacer un fondo de contingencia de más tiempo, bienvenido sea. Pero la recomendación básica es que lo tengas de entre 3 a 6 meses. Y también pensando a largo plazo, cuánto de el dinero que está entrando estás sacando para tu retiro, para tu crecimiento del negocio a largo plazo. Es importante tenerlo en perspectiva. Así que, más allá de lo que hablamos sobre tus fondos, ¿qué otros préstamos y ayudas hay para emprendedores como tú? Estamos hablando entonces que hay alternativas adicionales a lo que son los préstamos y las instituciones financieras que puedes aprovechar. Hablamos de micropréstamos y crowdfunding y cuando hablamos de crowdfunding está en la pantalla, en la parte superior derecha, ejemplos de plataformas que existen actualmente que puedes utilizar para hacer ese crowdfunding. Está GoFundMe, otro muy famoso está Indiegogo, Kickstarter, Crowdfunder. Haz el research. Hay muchísimas formas de... Yo te diría que vayas de abajo hacia arriba y que lo último sea pedir algún tipo de préstamo, ¿vale? Pero sin antes haber evaluado estas alternativas. Están programas gubernamentales, está el Banco de Desarrollo Económico y también están concursos y programas de emprendimiento. Usualmente estos concursos y programas de emprendimiento los trabajan entidades sin fines de lucro. En este caso yo te presento algunas por las que yo pasé como empresaria, que me ayudaron muchísimo porque en mi negocio, más allá de lo que fue el capital inicial que yo saqué de mi bolsillo para lanzar mi negocio, eso me permitió, este tipo de programa me permitió inyectarle capital, poder seguir desarrollando y seguir creciendo sin incurrir en préstamos. Así que es bien importante también tener mucho cuidado con sobreendeudarse en el momento incorrecto, ¿vale? Así que Grupo Guayacán es un excelente programa de empresarismo. El Fideicomiso de Ciencia y Tecnología de Puerto Rico, el Puerto Rico Science, Technology and Research Trust, tiene 2 programas empresariales dependiendo de la etapa en que esté tu negocio. O está Pre-18, que es para empresarios puertorriqueños locales, con una inversión más pequeña de lo que es Paralel 18 o P18, como aparece en pantalla. Estamos hablando que P18 ya es el programa empresarial internacional que incluye Puerto Rico y fuera de Puerto Rico con un apoyo financiero de sobre $40,000. Pre-18 en su momento pueden, y digo en su momento porque conforme pasan los años y dependiendo del momento en que esté trabajando este módulo, pues estos fondos cambian de cantidad. Así que en el momento que yo pasé por estos programas, Pre-18 me dio a mí $20,000 y Paralel 18 me dio $40,000. Así que mi negocio tuvo una inyección de dinero, no préstamo, fue un grant, no lo tienes que repagar, de $60,000 que vinieron muy bien. Pudimos trabajar lo que fue la presencia digital, etcétera, etcétera. Así que yo te exhorto a que evalúes primero programas de esta índole
antes de quizás tocar la puerta de un banco, porque sabes que en el momento en que le toques la puerta al banco tienes que tener un historial financiero demostrado en estados financieros sólidos, porque te van a hacer muchísimas preguntas antes de evaluar la alternativa de prestarte el dinero, ¿vale? Así que te quería presentar estas alternativas como parte de tu proceso. Así que, ¿cuándo te conviene tener un socio? Esa es quizás otra pregunta que te puedes estar haciendo. ¿Ok? Es importante que conozcas las ventajas y las desventajas y dependiendo de tus tiempos establezcas si es el momento correcto o no. Sabes que las ventajas de tener un socio es que te reducen tu carga de tiempo y energía, esa persona absorbe nuevas responsabilidades, etcétera. Se comparten los desafíos, las oportunidades, reduces el riesgo de rotación agregando socios en lugar de empleados, ¿ok? Y también aportan una inyección de efectivo al negocio, ¿vale? Pero también es importante que conozcas que hay ciertas desventajas que tienes que considerar y es que en términos de deudas, además de compartir las ganancias y los activos, una sociedad implica compartir las pérdidas, así como la responsabilidad de las deudas. Así que es importante que ambas partes estén bien claras de que tanto lo positivo como lo negativo se comparte en su momento. Pierdes autonomía. Tienes que tener la noción de que un socio va a tener igual o hasta mayor poder decisional que tú, dependiendo de cuánto tú quieras soltar de tu negocio. ¿Ok? Por eso es que también cuando un socio se une a tu andamiaje empresarial, el banco va a preguntar quién tiene mayor participación o no en esta empresa. Así que es importante que tengas en perspectiva si tú vas a ceder más o menos, ¿ok? ¿Quién va a ser el socio mayoritario? ¿Por qué? Porque si eres tú quien quieres mantener el control, pues sabes que no le debes dar más del 51% de tu negocio, ¿ok? Y también algunas de las desventajas es que en el caso de que hayan complicaciones, la venta de tu negocio o la liquidez o la liquidación de tu negocio se puede tornar un poquito complicada. Así que es importante entonces que revises ventajas y desventajas antes de dar ese salto de integrar a la ecuación a una persona adicional. La salud financiera de tu negocio empieza en tu casa y se refleja en este. Así que para ir cerrando ciertos hints, ciertas recomendaciones finales o ciertos hincapiés finales, el éxito de tu negocio va a depender de que también administres tus finanzas. Es importante que conocer cada aspecto de tus finanzas haciendo proyecciones para que puedas anticipar momentos difíciles y tiempos retantes. Es bien importante que no pierdas esto de perspectiva. Es importante también que reconozcas que el mundo del emprendimiento es uno de ups and downs, ¿ok? Así que para que tengas un negocio próspero es fundamental que tengas una estructura y un conocimiento financiero sólido para que puedas cumplir con esas obligaciones y lo que conlleva tener un negocio exitoso. Comienza con el pie derecho al conocer tus fuentes de ingresos y gastos para que conozcas si tu negocio tiene flujo de dinero. Y mientras mantengas estos buenos hábitos de administración, transparencia y mentalidad correcta, estarás asegurando el mejor futuro para tu estética. Así que tu bienestar financiero es prioridad. Te deseo el mayor de los éxitos en tu emprendimiento, en tu camino como Master Business Spa. Me siento sumamente orgullosa de que estés aquí. Este es uno de los módulos que te dará ese punto de partida, esa motivación para encarar una preparación muy bonita y muy satisfactoria, tanto a corto, mediano y largo plazo. Y recuerda de que si tienes algún tipo de necesidad sobre este tema, estamos aquí para apoyarte. Así que esto fue Bienestar Financiero Empresarial. Mi nombre es Mirna Vázquez y nos vemos hasta la próxima.